Directo del presidente Gabriel Boric llegando a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por supuesto que el conflicto entre Israel y Hamás se toma ese encuentro, pero en un contexto en donde el reconocimiento del Estado palestino está en el centro del debate. Lo analizamos con Libardo Buitrago aquí en el estudio. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. En tanto los líderes comienzan a llegar a Nueva York para mañana inaugurar la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Medio Oriente, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, hunde el pie en el acelerador, ya no para perseguir a los dirigentes de Hamás en la Franja de Gaza, sino para buscar la expulsión de los palestinos, primero del norte de la Franja de Gaza y luego sacarlos de ese territorio. Eso es lo que está ocurriendo. En tanto, líderes mundiales lo que han hecho como una respuesta a esta acción militar de parte del gobierno de Israel es reconocer el Estado de Palestina. A este instante, en este momento, 155 gobiernos reconocen, de los 193 que tienen asiento en las Naciones Unidas, reconocen al Estado de Israel, lo que significa más del 80%. En el mapa podemos apreciar el color oscuro, es los estados que reconocen a Palestina como un Estado-nación. Los de amarillo, por supuesto, están en el último reconocimiento diciendo que Estados Unidos, Alemania e Italia son principalmente, Israel por supuesto, son los que no reconocen este Estado. Chile ya hizo el reconocimiento el año 2011, en la primera administración del presidente Sebastián Piñera, hizo el reconocimiento del Estado de Palestina. ¿Qué significa aquello cuando hay mayoritariamente países que están en ello, pero cómo funciona eso y se encaja con el funcionamiento de Naciones Unidas? Bien, en la siguiente lámina podemos explicar con exactitud qué es lo que se consigue exactamente con el reconocimiento. Primero, para uno tener un Estado-nación tiene que tener un territorio permanente, una población, por supuesto, y además unas fronteras definidas con un gobierno. Y aquí lo que estamos viendo en Palestina es que no hay justamente el gobierno. Y en la Franja de Gaza, quien gobierna ese territorio es Hamás, que es un movimiento terrorista que no es reconocido internacionalmente. Y esa es la dificultad. Esos son los criterios para la creación de un Estado, con un escollo. Y es que los Estados finalmente son reconocidos en el ámbito global en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y allí se sabe que va a haber un veto permanente, el de Estados Unidos, para ese reconocimiento sobre Palestina. Que es el único de los 5 que está en esa posición actualmente. Exactamente. Ya. En el caso de China, de Francia, ya hizo el reconocimiento, y de Rusia. Ahora, ¿qué es lo que se está logrando con esto? Primero, es un mensaje político y diplomático. Justo en un momento en donde se lanza esta operación militar, que es la más grande que se ha realizado, salen las naciones aumentando presión sobre Netanyahu para detener esa operación. Aquí se van a revisar las relaciones bilaterales de estos estados que reconocen a Palestina con Israel. Y eso significaría, a la larga, la posibilidad de que vaya quedando solo Israel. Eso tiene que valorarlo bien Netanyahu. Una obligación para impedir que se cometa un presunto genocidio. Eso es lo que la comunidad internacional está diciendo. Reconocemos a Palestina como Estado para que usted no los expulse y se queden sin territorio. Además, no solamente presión sobre la Franja de Gaza, sino en Cisjordania. Recordemos que Palestina hoy tiene el estatus como observador en las Naciones Unidas. No hay el reconocimiento del órgano de Naciones Unidas como un Estado-nación. Ahora bien, pero aquí en el fondo, cuando en este territorio de las 615 kilómetros cuadrados, pocos edificios quedan en pie después de las acciones militares que se han desarrollado allí, ¿qué es lo que busca Netanyahu? Busca tomar el control efectivo de la Franja de Gaza. Ese es su objetivo. ¿Cómo le responden los países? Le dicen, no, queremos evitar el desalojo y la expulsión. Que los palestinos sean expulsados primero del norte, que se vengan acá, son 2 millones de personas que estamos hablando, y que se genere tal acumulación acá, que esto termine rebosando las fronteras y sea Egipto el receptor. Y Egipto lo que dice, no, a mí no me vengan con ese problema. Aquí tenemos que buscar una solución distinta a este cuadro. Entonces, uno dice, yo quiero controlar la Franja de Gaza, y los países le responden, hasta este instante se está produciendo una cascada de adhesión a la configuración del Estado de Palestina. Ahora bien, veamos el rol de las Naciones Unidas. Justamente con esta profundidad de crisis en la que va a partir esta Asamblea General, los hitos fundacionales de la ONU fueron ¿cuáles? Mantener la paz y la seguridad internacional. Eso no se consigue el día de hoy.
Fomentar las relaciones amistosas entre las naciones tampoco ha conseguido ese hito. Entonces aquí estamos viendo que en la cuna del multilateralismo, que es las Naciones Unidas, no se consigue atacar precisamente los hitos fundacionales. Promover la cooperación internacional. Desde el COVID se demostró poca cooperación internacional y servir como centro de armonización. Esta cumbre, esta asamblea de las Naciones Unidas tiene el foco en dos cosas: en lo que diga el presidente Donald Trump de los Estados Unidos y en el escándalo que se haga retorno respecto a la crisis de la Franja de Gaza. Si el mundo no tiene una respuesta positiva y no detiene esto, vamos a tener un conflicto que se va a extender en el Medio Oriente por los próximos siglos. La única solución, Ramón, posible allí es la siguiente, y es la lógica de los dos estados. La legitimidad que tiene Israel para tener su Estado-nación y la legitimidad que Israel ya le reconoció en la cumbre de Washington para reconocer que los palestinos tienen el derecho de tener su Estado-nación con fronteras, con límites, con seguridad y con un gobierno que lleve adelante a esta nación. Pero por al menos cómo está funcionando ahora Naciones Unidas y también por los líderes mundiales que están electos, que no creen mucho tampoco en el multilateralismo, la cosa está bien complicada. Y eso nos lleva a una conclusión. La gobernanza actual de Naciones Unidas no está respondiendo a los desafíos de estos tiempos. Estamos en el siglo pasado, en donde los desafíos eran otros, y hoy la problemática mundial hace que se cambie esa gobernanza. Vamos a ver si los líderes la quieren hacer. Efectivamente. Gracias, Libardo. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Un gusto.